Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Seguimos con nuestro curso de estadística. Vamos a revisar ahora el tema de correlación, pero específicamente la correlación de Pearson, ¿de acuerdo? En nuestra clase anterior hablábamos que uno de los objetivos que tiene la ciencia y específicamente la estadística es identificar la relación que existen entre variables, ¿de acuerdo? Bueno, y precisamente la estadística eh, tiene un instrumento, una herramienta para y lograr identificar esto. Eso planteamos, recuerden, la clase pasada y definíamos que una correlación existe entre dos variables cuando de alguna forma una está relacionada con la otra, ¿de acuerdo? Solamente así existe una correlación. Poníamos el ejemplo del gerente de ventas de Computec, ¿de acuerdo? En el cual el gerente quería saber o quiere saber la relación que existe entre el número de llamadas que hacen sus colaboradores y el número de copiadoras vendidas. Dijimos que este gerente había elegido aleatoriamente a 10 representantes y que esta era su tabla, ¿de acuerdo? Aquí veíamos, recuerden, el número de llamadas de ventas de María, Andrea, Sandra, así como el número de acopiadoras vendidas de estas personas. Y lo que necesitamos saber es qué tanta relación hay entre el número de llamadas de ventas y el número de copiadoras vendidas. Eso es lo que necesitamos saber, qué tanta relación existe entre estas dos variables, ¿de acuerdo? Y para ello, pues vamos a utilizar el procedimiento o el método de Spearman, ¿de acuerdo? Perdón, de Pearson, el coeficiente de correlación de Pearson. Pero antes de que iniciemos con eso, quiero explicarles que existen varios métodos, varios índices de correlación. Los más usados, como pueden ver ahí en pantalla, pues el de Pearson y el RS de Spearman. El de Pearson se utiliza regularmente para variables medidas en un nivel de intervalo o de razón cuantitativas, mientras que el coeficiente de Spearman se utiliza para variables medidas en un nivel ordinal, ¿de acuerdo? Cualitativas o cuantitativas. Estas son las dos fórmulas, ¿sí? Las dos fórmulas utilizadas para eh, calcular. Pueden parecer fórmulas complicadas, pero se dan cuenta que no. Les voy a explicar ahora mismo el coeficiente de correlación de Pearson, ¿de acuerdo? Bien, aquí me traje la tabla que veíamos en la diapositiva anterior, donde existen número de llamada de ventas y número de copiadoras vendidas. Agregué tres columnas más. Como se pueden apreciar, o como pueden apreciar, existe un x al cuadrado y un y al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a calcular estos valores. Síganme los pasos y verán que es muy sencillo. Ok, entonces vamos a realizar este cálculo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Quiero dejar en claro que tenemos X, que es el número de llamada de ventas, y tenemos a Y, que es el número de copiadoras vendidas, ¿de acuerdo? X y Y. Aquí puse X al cuadrado, Y al cuadrado y X por Y, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a realizar o vamos a calcular en un primer momento todas las X al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo las X al cuadrado? Pues 20 al cuadrado, pues 20 por 20, 400. De ahí voy con el valor de Andrea, ¿sí? 40 al cuadrado, pues resulta 1600. Y así me voy calculando el cuadrado de Sandra, que es 20 al cuadrado, 30 al cuadrado de Miguel, que es 900, 10 al cuadrado de Yomari de Javier, que es 100, Roberto, Irene y Pile tienen 20 al cuadrado, es 400, mientras que Guillermo en la columna de las X tiene 30 al cuadrado, que es 900. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los cuadrados de Y. 30 al cuadrado, pues 30 por 30 es
900. Vamos con el 60 de Andrea en la columna Y, que es 3600. 40 al cuadrado es 1600. 60 al cuadrado en la columna de las X es 3600. 30 de Yomar en la columna Y es 900. Javier y Roberto tienen 40. Ese 40 recuerden que se tiene que elevar al cuadrado y evidentemente me resulta pues 1600, ¿de acuerdo? 50 de Irene, 2500, 30 de Pili y 70 de Guillermo, que es 4200. Como pueden ver hasta aquí, ya tenemos súper clara la segunda columna. Ahora vamos con la tercera columna, que es multiplicar X por Y, es decir, 20 por 30 primeramente, después 40 por 60 y así sucesivamente. Entonces, 20 por 30 es 600. 40 por 60 es 2400, 20 por 40 es 800, 30 por 60 es 1800. Continuando con la multiplicación, tengo que 10 por 30 es 300, ¿de acuerdo? 20 por 40 es 800. Observen cómo se va multiplicando, repito, la columna X por la columna y así sucesivamente, ¿de acuerdo? 600, 20 por 30, 30 por 70, 2100. Ok. Ahora lo que hay que hacer es calcular ya. Bueno, lo siguiente es sumar. Lo siguiente es sumar cada columna, es decir, tomo un color. Tengo que sumar todos valores, todos estos valores por cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Y el resultado es 450, el resultado es 5600 y el resultado 22100 y finalmente el resultado es 10800 de los resultados de las multiplicaciones de X por Y. Ahora sí, vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson utilizando esa fórmula. La fórmula puede ser muy agresiva, muy apantalladora, pero es muy sencilla de lo que parece. Vamos a calcular R, ¿de acuerdo? N es la cantidad de representantes, es nuestra muestra. Recuerden que N minúscula siempre es la muestra, ¿de acuerdo? El tamaño de mi muestra. En ese caso, pues son 10, ¿verdad? Porque son 10 representantes de ventas. La fórmula ahora, ya puse el 10 por ahí, la fórmula me pide el resultado de la multiplicación de X por Y. Aquí está X por Y. El resultado de las multiplicaciones de X por Y, pues es 10.800. Menos, dice la fórmula, que ahora me pide la sumatoria de X. Busco X, aquí está X, la sumatoria de X es 220, ¿de acuerdo? 220. Me pide la sumatoria de Y, vean la tabla, la sumatoria de la columna Y tiene 450. Raíz cuadrada en la parte de abajo me dice N, que vale 10, por la sumatoria de las X al cuadrado. Voy a borrar. La sumatoria de las X al cuadrado. ¿Sí? Sumatoria de las X al cuadrado es 5600. ¿De acuerdo? Menos lo que está adentro del paréntesis es la sumatoria de X. Entonces busco la sumatoria de X primeramente. Observen cómo es 220. Y eso lo elevo al cuadrado, porque ahí en la fórmula está un cuadrado. Del mismo, del otro lado de la fórmula y otra vez, aplico igual, pero ahora con la Y. Primero pongo la cantidad de representantes de ventas, que es 10, sumatoria de las Y al cuadrado. Observen en la tabla, en la última columna, cómo hay un 22.100, menos la sumatoria de Y.
Hace un rato fue la sumatoria de X, ahora vamos con la sumatoria de X. La sumatoria de Y es 450 y lo elevo al cuadrado. Ahora lo que tengo que hacer es continuar con las operaciones y voy a realizar la multiplicación de 10 por 10.800. ¿De acuerdo? 10 por 10.800 y me da 108.000 menos 220 por 450. Y ese resultado es 99.000. Continúo con las operaciones, tengo una raíz 10 por 5.600. ¿De acuerdo? 10 por 5.600. Esa multiplicación me da 56.000 menos 220 al cuadrado. Si yo multiplico 220 por 220, el resultado es 48.400. La raíz, ahora hago la operación de 10 por 22.100. Esa multiplicación me da como resultado 221.000 cerradito. Y finalmente tengo que elevar al cuadrado 450, lo que me da como resultado 202.500. Esto es igual a, tengo que restar ahora los dos valores superiores, estos dos valores. Los resto y el resultado es 9.000. En la parte de abajo de la raíz, de la primera raíz que se encuentra a la izquierda, tengo que restar esos valores. 56.000 menos 48.400 y el resultado es 7.600. Tengo que restar los dos valores de la segunda raíz, que es 221.000 menos 202.500 y el resultado es 18.500. ¿De acuerdo? Continúo con las operaciones. Eso es igual a 9.000. Le obtengo raíz cuadrada a 7.600, ¿de acuerdo? Esta es la primera operación que tengo que realizar en este punto. La raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y el resultado es 87.18. Y le obtengo la raíz cuadrada 18.500 de 136. Esto es igual a 9.000. En la parte de abajo tengo que multiplicar, ¿sí? Tengo que multiplicar estos dos valores. Los multiplico, ¿sí? Y esa multiplicación va a dar como resultado 11.857.49, lo que me da como resultado un coeficiente de correlación de 0.76. ¿De acuerdo? 0.76. Ahora bien, ese es mi coeficiente de correlación de tercio. Y la pregunta era al inicio de la clase, ¿y qué relación tienen las variables? Bueno, ahí está, es de 0.76. Pero ¿cómo se puede leer ese coeficiente de correlación de 0.76? Vamos a ubicar, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar ese 0.76 de nuestro resultado en esta tabla. Observen cómo aquí está muy cerca del punto 75, el punto 76. Entonces podríamos decir que la relación, sí, la relación que existe entre estas dos variables, que eran el número de llamadas y las impresoras o copiadoras vendidas, es considerable. ¿De acuerdo? Si nos hubiera dado, por ejemplo, 0.87, pues hubiera sido muy fuerte, ¿verdad? Porque se acerca más al punto 90. Así funciona el coeficiente de correlación de Pearson. Espero haberme explicado. Ojalá les haya quedado claro. Y recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir. Repito y repito nuevamente. Ojalá se puedan inscribir a este canal para continuar con el proyecto y seguir siguiendo videos educativos, específicamente el área de las ciencias naturales y matemáticas. Y denle un like a este video, compartan esta información y nos vemos.